de plenaria vamos a tener una presentación inicial que va a tratar justamente sobre de los enfoques a la práctica de la adaptación al cambio climático en el Perú, ¿no? ¿Cuáles son los conceptos que guían la acción y la práctica que recrea y produce orientaciones? Esta presentación va a ser realizada por Pascal Giraud, que es un geógrafo de origen francés. Tiene una larga experiencia en temas de desarrollo rural, ordenamiento del territorio, reducción de riesgos de desastres y adaptación al cambio climático. Su experiencia internacional le ha llevado a trabajar extensamente en el ámbito científico. Tiene una larga trayectoria de trabajo como catedrático, alrededor de 15 años trabajando para la Universidad de Costa Rica. Ha trabajado también como consultor del PNUD y de UICN, a cargo de la formulación de proyectos sobre diversidad biológica, conservación, uso sostenible de tierra y la adaptación al cambio climático. Ha trabajado también extensamente como asesor de políticas en América Latina, en temas de riesgo de desastres, la gestión y el cambio climático, y está familiarizado con los marcos de políticas para el cambio climático y biodiversidad. Pascal, te paso la palabra y te damos la bienvenida a que nos compartas efectivamente esta presentación que vas a realizar. Un aplauso, por favor. Muchas gracias. Muy buenos días. Agradezco pues al Ministerio de Ambiente de la República del Perú y a mis colegas de CARE Perú por hacer posible mi participación en este importante foro. Para mí es un honor compartir con ustedes algunas reflexiones que van más allá. Como verán, el título es interminable. Voy a realmente apoyarme más en experiencias que van más allá de Perú y experiencias regionales de la zona andina, donde como asesor regional de cambio climático para CARE Internacional hemos podido ir apoyando pues mucho el trabajo de adaptación en la región. A ver, ahí está. Que voy a tener que manejar dos pantallas a la vez con comandos separados. Dividido mi presentación en 5 partes. Primera, una introducción que va a tratar de partir de algunos conceptos básicos para luego entrar en lo que son los enfoques prácticos de la adaptación vigentes que nos acaba de presentar Lorena y luego tratar de analizar cuáles son las complementariedades entre esos enfoques, qué criterios y cómo precisamente aplicar estos enfoques en forma más articulada y cómo evitar de alguna forma la mala adaptación y a manera de conclusión pues de cómo apuntar más bien hacia una transformación del desarrollo en el marco de estos esfuerzos en cambio climático. El cambio climático es sin duda uno de los mayores dilemas éticos de nuestros tiempos. Hay una profunda injusticia climática, ya que muchos de los países que van a padecer más fuertemente el cambio climático son los que menos han contribuido al problema. A la vez hay responsabilidades comunes pero diferenciadas que desde el inicio de la Convención Marco de Cambio Climático se ha plasmado pues, en las negociaciones y parte del impasse en el cual estamos en este momento en las negociaciones multilaterales de cambio climático vienen precisamente de esta dimensión ética del cambio climático en que los responsables históricos de emisiones históricas acumuladas están reacios pues, a asumir el costo real de lo que es la adaptación al cambio climático y la compensación por daños y pérdidas. A la vez, creo que el cambio climático también nos revela las limitaciones intrínsecas de la modernidad. Por un lado, las emisiones de gases de efecto invernadero son el producto de la revolución industrial, la globalización y la dinámica y el dominio de la tecnología, pero también estamos viendo los límites de ese modelo
que a la vez ha sido hasta ahora incapaz de frenar esta tragedia de los comunes que es el cambio climático. Buscamos muchas soluciones tecnológicas, pero que de alguna forma es difícil buscar una solución a un problema con las mismas herramientas que han sido a la raíz de la causa del problema. A la vez el cambio climático es un discurso y una realidad. Un discurso porque sí tenemos en el marco del cambio climático una serie de posturas, de posiciones en torno tanto a la responsabilidad ética por el cambio climático, pero también hemos visto en muchas regiones del mundo la tendencia a achacarle al cambio climático la responsabilidad por todos los males habidos y por haber. Es decir, todos los problemas y cualquier incidente o evento dañino, evento climático dañino es achacable al cambio climático, y esto tiene como efecto de transferir la responsabilidad más allá de las fronteras nacionales, de desempoderar de alguna forma las personas, las comunidades, los gobiernos, en cuanto a realmente cómo actuar sobre el cambio climático y de poder empoderarse para poder enfrentar esos riesgos a futuro. El abordaje actual al cambio climático tiende a divorciar las ciencias exactas de las ciencias sociales. Hemos visto a lo largo de los últimos 20 años en el marco de la Convención un enorme esfuerzo, por ejemplo, por medio del panel intergubernamental sobre el cambio climático, el IPCC, un esfuerzo para documentar y monitorear los impactos del cambio climático y sus manifestaciones y de poder proyectar a través de escenarios lo que podría ocurrir en los próximos 20, 30 años hasta el 2100, hasta el final de este siglo, pero muchas veces ha sido sesgado hacia las ciencias exactas y tenemos todavía un enorme camino que recorrer en cuanto a entender cómo el cambio climático se vincula al cambio social, a los impactos socioeconómicos, a los procesos y dinámicas políticos, tanto locales como nacionales. En ese sentido, el cambio climático y el cambio social son interdependientes, son codependientes en la práctica. Pero entonces, ¿cómo trasladar esa gama de herramientas que está surgiendo? Estamos viendo en los últimos, diría, 5 años un boom, una explosión de herramientas de diagnóstico de vulnerabilidad, de modelos de planificación climática, pero que muchas veces como esto tienden a distraernos de realmente, a mi juicio, lo que debería ser el centro de la discusión, que es cómo repensar un modelo de desarrollo, modelo de desarrollo vigente de cara al cambio climático. Veamos rápidamente algunas premisas conceptuales, y yo quisiera basarme en esta introducción más conceptual, ya que estamos en una sesión que tiene en su título el tema de la gestión del riesgo climático. ¿Qué hemos aprendido hasta ahora de lo que es la gestión de riesgo de desastres? Y un punto de partida, a mi juicio, de toda política y práctica de adaptación tiene que partir de qué hemos aprendido de la gestión de riesgo de desastre hasta la fecha. Está muy claro que en las últimas décadas ha habido un aumento en el número de eventos hidrometeorológicos y de prácticamente la mitad de todos los desastres registrados a nivel mundial son ligados a amenazas hidrometeorológicas. Y tenemos una tendencia muy clara en aumento en todo el mundo en cuanto a pérdidas de activos, de desarrollo, de viviendas, de infraestructura pública, infraestructura vial, relacionado con eventos climáticos extremos. Es una tendencia muy marcada que no se explica solamente por el clima, pero también por otros factores que vamos a detallar a continuación. Podemos ver aquí un mapa de la región andina que ilustra las infraestructuras vulnerables en los últimos 40 años. Y vemos tanto en el número de escuelas de infraestructura educacional, en el mapa de la izquierda, y kilómetros de carreteras dañadas entre el 70 y el 2009 en la región. Y vemos que pues mal de mucho consuelo de tontos, pero todos los países de la región tienen expuestas infraestructura pública, es decir, bienes públicos que le han costado, que son activos del desarrollo, han requerido inversión de bienes públicos, de arcas públicas,
para desarrollar carreteras y escuelas, y cada año se pierden y se dañan en cantidades bastante asombrosas cuando uno hace la suma de esa erosión permanente del desarrollo. En ese sentido, el desarrollo es como un balde que uno le va llenando de agua, uno recibe asistencia al desarrollo, las arcas públicas siguen invirtiendo y el balde tiene agujeros y seguimos cada año perdiendo activos del desarrollo a una tasa realmente asombrosa que de alguna forma no se contabiliza en las cuentas del Estado, sino que son parte del proceso normal del desarrollo, implica pérdidas y daños recurrentes. En el informe mundial de desastres de la Estrategia Internacional de Reducción de Riesgo de Desastres, ha publicado desde el 2009 un informe muy interesante sobre el estado del conocimiento sobre desastres. Y está enmarcado en el marco de acción de Hyogo y distingue tres grandes causas subyacentes de los riesgos de desastres. La deficiente gobernanza local y urbana, o sea, el tema del fenómeno urbano sigue generando una exposición creciente de activos del desarrollo y de viviendas y de personas a amenazas climáticas, el deterioro de ecosistemas y los medios de vida vulnerables. Esas son los tres grandes causas subyacentes de desastres según este informe. Y divide en su análisis dos grandes tipos de riesgos. En su análisis del riesgo de desastres, zonas de riesgo intensivo y de riesgo extensivo. Esto se ilustra muy bien con este ejemplo aquí de la región andina en Ecuador. El riesgo intensivo se relaciona con eventos dañinos de baja frecuencia, pero de alta magnitud. Es decir, son eventos que se concentran en el tiempo y en el espacio, son los megaterremotos, los megas eventos, los mega huracanes, el Frankenstorm que acaba de pasar ahora ayer por Nueva York, es decir, eventos que realmente se concentran en el tiempo, que generalmente se le achacan prácticamente el 80% de los daños registrados a nivel mundial, pueden ser limitados a unos cuantos eventos magnos, ¿verdad?, con muchísima pérdida de vida humana, mucha pérdida de infraestructura. Y esto, por ser sensacionalistas, tienden a ocultar lo que pasa todos los días, que es el riesgo extensivo, que es el mapa a la derecha, que es ese ruido de fondo de desastres, de los pequeños y medianos desastres que a diario afectan comunidades, donde se lava en un deslizamiento, se lavan unas cuantas casas, se pierden unas hectáreas de cultivos. Es decir, esa erosión permanente de activos que no son megadesastres, no mueren miles y miles de personas, pero sí son una erosión constante del desarrollo, y es ese ruido de fondo del riesgo climático que probablemente se va a ir aumentando con el cambio climático. Uno tiende a privilegiar con el cambio climático la versión catastrofista del cambio climático, que van a haber mega huracanes y sequías terribles. Probablemente lo que va a suceder es un aumento del riesgo extensivo, es decir, que va a intensificar ese riesgo extensivo, ese ruido de fondo de pérdidas y daños frecuentes de baja magnitud. Veamos otro factor que es importante también, yo creo, de la experiencia, del análisis sobre gestión de riesgo de desastres, entender de que no es solamente los desastres, las pérdidas y daños ocurridos por desastres, no solamente es una función de la amenaza o de la intensidad de la amenaza. Un ejemplo, por ejemplo, que surge de este primer informe del 2009, compara la probabilidad de dos países expuestos a una misma amenaza, Japón y Filipinas. Ambos países están expuestos a ciclones tropicales, ambos países tienen prácticamente el mismo grado de exposición, pero la probabilidad que un filipino muera en un ciclón es 17 veces mayor que un japonés. Es decir, eso ante una misma amenaza climática hay dos saldos humanitarios muy distintos. Veamos también aquí en cuanto a la exposición, y lo que hace este informe es explicarnos que la exposición ante amenazas en la región de América Latina se ha prácticamente doblado en cuanto a personas, pero en cuanto a recursos económicos también, es decir, la cantidad del PIB expuesto a amenazas de inundaciones en América Latina se ha duplicado desde la década de los 70. Estamos entonces exponiendo cada vez más
activos de desarrollo, carreteras, escuelas, hospitales, a amenazas climáticas. Y creo que es una dimensión que a veces tendemos a minimizar en el debate del cambio climático, ya que la amenaza viene de afuera y no de adentro, y que no tiene que ver con decisiones que tomamos a diario en cuanto a dónde ubicamos infraestructuras, dónde sitiamos escuelas y carreteras, cómo diseñamos nuestras infraestructuras. Es aquí muy bien ilustrado de que ahí tenemos un problema más que va mucho más allá de una amenaza climática que se intensifica. Otro ejemplo muy útil viene de un informe del World Resource Institute que nos plantea, digamos, la adaptación como dentro de un continuo. Y me parece este esquema muy interesante porque nos plantea que la adaptación va desde de cómo enfrentar las causas subyacentes de la vulnerabilidad, estos factores de gobernanza local y urbana, de degradación ambiental, de medios de vida, cómo hacemos el desarrollo, cómo construimos, digamos, el desarrollo y cómo reducimos las causas de la vulnerabilidad, hasta el otro extremo del esquema, que es cómo manejamos los escenarios climáticos futuros. Y en el centro tenemos estas prácticas que tienen que ver con desarrollar esas capacidades de responder a amenazas climáticas y de cómo manejar los riesgos climáticos actuales. Porque nos queda muy claro de que si no somos capaces de manejar los riesgos climáticos actuales, menos vamos a poder manejar los riesgos climáticos de mañana. En ese sentido, el mismo informe plantea dos enfoques. Una gestión correctiva, compensatoria, mitigadora del riesgo que busca reducir condiciones de riesgo ya existentes. Es decir, cómo manejamos los riesgos hoy, cómo fortalecemos, por ejemplo, estructuras, y eso se ha hecho en términos de riesgo sísmico a través de códigos de construcción. Mucho del esfuerzo, por ejemplo, de reconstrucción en Pisco ha retomado muchísimo ese tema de asegurar que la reconstrucción se haga bajo códigos de construcción más seguros, etcétera. Cómo modificamos o corregimos, digamos, la forma de desarrollo, la forma de diseñar infraestructura para que sea más resiliente. Pero también cómo podemos tener una gestión prospectiva del riesgo. Y es ahí donde creo que en adaptación enfrentamos un reto muy grande, porque muchos de los modelos y escenarios climáticos que tenemos están plagados de incertidumbre. Tenemos enormes problemas para bajar de escala de esos modelos de circulación global a nivel mundial hasta una escala que sea realmente útil para la planificación del desarrollo a nivel local, pero más y más estamos acercándonos, digamos, a lo que podríamos llamar una gestión prospectiva del riesgo de cara al cambio climático. Pero, ¿cuál es el costo de esto? Y en esta gráfica que modifiqué un poquito, de que sale del mismo informe, plantea de que en la práctica, en la experiencia de la gestión del riesgo, hay tres grandes elementos de cómo se manejan los costos de las pérdidas y daños por desastres. Uno es la primera parte del esquema a mano izquierda, lo que llaman ellos la retención, es decir, de que el Estado y los poderes públicos siguen absorbiendo pérdidas y daños anualmente. Ese es el ruido de fondo producto del riesgo extensivo. Es decir, la retención, como acaba de pasar, por ejemplo, en Colombia, con las terribles inundaciones que hubo en el 2009-2010, pues fue prácticamente el Estado colombiano que ha estado sufragando el enorme costo de reconstruir el país después de esos daños. Pero llega un momento en que la capacidad del país de enfrentar esos daños, esas pérdidas, es insuficiente y tiene que acudir a la segunda, que es lo que podríamos llamar transferencia del riesgo, aseguro, reaseguros. Y la última parte es lo que llamamos riesgo residual, es decir, vamos a llegar a un punto en la parte derecha del esquema en que el costo de enfrentar el cambio climático va a ser incalculable. Es decir, va a haber en algunos países, lo sabemos ya, pequeños estados insulares que sencillamente van a dejar de existir con cambios de nivel del mar. Y ahí no es seguro que valga si literalmente estás bajo 1 metro o 2 metros de agua. Es decir, hay que tener también un criterio de realidad en cuanto a cómo enfrentar esos costos climáticos.
Y en la curva azul que ven aquí, planteo de que los fondos de adaptación que se están creando, tanto el Fondo de Adaptación como el Fondo Verde, va probablemente tener una vigencia en lo que es esa transición desde la retención hasta el tema de los reaseguros, de cómo cubrir, digamos, una gama de costos y ayudar a los países a hacerle frente al cambio climático. Pero va a llegar un momento en que la comunidad internacional no va a poder sufragar los costos del cambio climático y va a entrar entonces en una curva roja totalmente hipotética, que es el debate que hay hoy en día en el órgano subsidiario de la Convención Marco de Cambio Climático sobre implementación, que es la discusión incipiente sobre pérdidas y daños. En este momento, por primera vez en las negociaciones de cambio climático, se ha planteado un mecanismo de compensación para países que van a enfrentar destrucción que no pueden manejar, que sencillamente no tienen cómo recuperarse de eventos climáticos extremos o de pérdida o esa erosión permanente de daños. Y ese escenario incierto a la derecha de este esquema es probablemente un tema que tenemos que tener claro cuando hablamos de cómo adaptarnos. Hay un límite absoluto a cómo adaptarnos a eventos climáticos extremos. Y entramos pues en un mundo bastante incierto en cuanto a quién va a pagar la factura y los platos rotos a término. Veamos después de esa introducción un poco sobria, pero me parece muy útil tener una introducción conceptual desde la gestión de riesgo de desastre, para luego hablar de los enfoques de adaptación. La adaptación en este contexto se podría plantear como una forma de gestión prospectiva del riesgo climático, es decir, cómo manejamos los riesgos proyectados a futuro. Y en ese sentido es importante distinguir lo que son las causas próximas del riesgo de las causas subyacentes del riesgo. Causas subyacentes del riesgo tienen que ver con factores que son los motores detrás del riesgo. Mucho de lo que son, por ejemplo, las presiones demográficas, la migración campo-ciudad, mucho de lo que es la diferenciación social en cuanto a acceso a servicios, a infraestructura, etcétera. Mucho lo que determina la vulnerabilidad tiene que ver con atribuciones del desarrollo, quién tiene acceso a protección, quién tiene acceso a vivienda segura, quién tiene acceso a escuelas o hospitales seguros, etcétera. Es decir, hay una diferenciación en cuanto a las causas subyacentes del riesgo, hacen que hay una vulnerabilidad diferencial entre grupos sociales y dentro de grupos sociales entre mujeres, hombres, ancianos y jóvenes, etcétera. Pero también hay causas próximas del riesgo, que tienen que ver con la gestión a diario del desarrollo, ¿verdad? Y que tienen que ver primero con los efectos inmediatos, cómo manejamos los riesgos inmediatos hoy en día, pero cómo también podemos proyectar a largo plazo acciones en términos de planificación urbana y territorial. Cómo asegurarnos que después de un terremoto como el de Pisco no estamos reconstruyendo el riesgo, o cómo aseguramos que la próxima infraestructura que vamos a construir en zonas costeras tome en cuenta cambios en el nivel del mar o modificaciones en los regímenes de lluvia y las avenidas máximas de los ríos. En el planteamiento propuesto por Interclima, y estoy retomando aquí en esta presentación, 5 grandes enfoques, que son enfoques complementarios, pero que han tenido un desarrollo paralelo de alguna forma. Y está bien, yo creo que no hay una sola forma de adaptación, coexisten múltiples formas de adaptación y tienen que coexistir muchas formas de adaptación. La adaptación basada en la comunidad, en la cual mi organización, CARE Internacional, está trabajando muy duro a nivel mundial, es de cómo revertir a nivel muy local, a nivel de comunidades, hogares, grupos humanos, particularmente en zonas rurales, pueden revertir tendencias que aumentan la vulnerabilidad. Es decir, cómo reducir la vulnerabilidad a nivel local y hay toda una serie de herramientas. Hoy en la mañana en el Café del Conocimiento escuchamos sobre varias herramientas disponibles para el diagnóstico de vulnerabilidad, Cristal, CBCA y otros que han sido desarrollados, que se están siendo aplicados aquí en mucha parte del Perú y en el resto del mundo. Y esas son formas que permiten priorizar acciones a nivel local, de identificar las causantes próximas del riesgo a nivel local y también atender temas de desarrollo local que son formas de reducir a mediano y largo plazo la vulnerabilidad. La adaptación basada en ecosistemas busca aprovechar esa flexibilidad de recursos naturales
esa capacidad de amortiguamiento que pueden tener ciertos ecosistemas de eventos climáticos extremos. El rol, por ejemplo, consabido de los manglares, por ejemplo, como una forma muy costo efectiva de protección costera en muchos países del mundo, o la restauración o el manejo de páramos en países andinos, en Ecuador y Colombia también es un ejemplo que vamos a ver a continuación. La adaptación basada en cuencas se apoya realmente sobre experiencias ya existentes de gestión integrada de recursos hídricos y busca, digamos, cómo utilizar esa experiencia, esa trayectoria de muchos esfuerzos de manejo de cuencas a través de nuevas figuras de gobernanza del agua, y que tenemos aquí en Perú también una gran oportunidad con la creación de la ANA y de las autoridades locales del agua, que es un esfuerzo muy claro en el sentido de mejorar la gobernanza del agua en un país donde el agua claramente es un tema prioritario, como bien lo pudimos escuchar ayer por parte de Gabriel Quijandría. La adaptación basada en sectores y ciudades son realmente enfoques nuevos. Que yo sepa, hay poca práctica en esos temas, pero sí muchas de las políticas públicas en materia de adaptación tienden a tener un enfoque sectorial. Cómo se va a transversalizar el tema de la adaptación en el tema agrícola, el tema de salud pública, en varios sectores, y sobre todo cómo atender más y más estos focos, esos crisoles del riesgo que son las ciudades que cada día más concentran la mayoría de la población, la mayoría de los activos, la mayoría del PIB expuestos a amenazas climáticas. Veamos una serie de enfoques que han surgido de la práctica de la adaptación basada en la comunidad. Primero, que es un proceso muy local, encabezado por la comunidad, se fundamenta en las prioridades definidas por la propia comunidad, tanto sobre la base de conocimientos ancestrales, tradicionales, conocimiento local, como conocimientos científicos, y contribuye a empoderar a la gente para que puedan reducir su vulnerabilidad de cara al cambio climático. Y hay muchos ejemplos de cómo estamos haciendo esto, y creo que también se basa o se capitaliza, digamos, sobre una larga historia de desarrollo rural participativo, y de prácticas de desarrollo rural que ya está muy arraigada en la región y aquí particularmente en el Perú. En CARE nosotros dividimos la adaptación basada en la comunidad en 4 grandes ejes. Uno es centrarnos en cómo generar medios de subsistencia resilientes, es decir, cómo hacer que los medios de vida, lo que le da sustento a la gente, tenga una mejor capacidad de sobrellevar amenazas climáticas. Desarrollar capacidades locales, tanto en cuanto a la capacidad de las comunidades de vincularse con instituciones públicas locales, con las municipalidades provinciales y autoridades del gobierno regional, pero también cómo partimos de la práctica de gestión de riesgo de desastres, ¿verdad? Para enfrentar esas causas fundamentales de la vulnerabilidad y de poder blindar de alguna forma el desarrollo a futuro. Algunos ejemplos muy rápidos, un proyecto que tenemos en CARE, en el parte del PRA, que es ese proyecto regional del JEF con el Banco Mundial, donde CARE Perú, CARE Ecuador y CARE Bolivia han estado colaborando en trabajos a nivel de comunidades. Papayacta es una comunidad en la parte alta, al pie del glaciar Antisana, de donde sale buena parte del agua potable de Quito, sale del acueducto que sale de Papayacta, y vemos una situación muy similar en el río Chulcas, aquí en Huancayo, donde también ha trabajado el PRA, en una cuenca que alimenta la ciudad de Huancayo. Es decir, ese vínculo entre comunidades rurales que viven al pie de glaciares y que enfrentan no solamente amenazas directamente ligadas al retroceso glaciar, pero que también están responsables de alguna forma de cuidar el páramo y cuidar recursos que alimentan y recargan cuencas que alimentan grandes ciudades como Quito y Huancayo. Estas herramientas de diagnóstico permiten priorizar esas medidas de adaptación y es una forma, de alguna forma, para la comunidad de priorizar acciones y de actuar sobre las causas subyacentes de vulnerabilidad que los afectan. El mapeo de riesgo es otro ejemplo que tenemos aquí en Bolivia, que es otro estudio de caso que tenemos en el marco del PLA, donde estamos trabajando también en ese trabajo muy comunitario de identificación de riesgos, de toma de conciencia
de las amenazas y de cómo afecta sus recursos y su medio de vida. Y eso permite también dirigir una serie de acciones muy locales en cuanto a promotores locales, parcelas demostrativas, diferentes técnicas de rescate de cultivos altoandinos, es decir, hay una riqueza de experiencias locales de adaptación basada en la comunidad aquí en la región, que se basa tanto en los diagnósticos como el CBACA y Cristal, pero que permite sobre todo priorizar acciones locales de adaptación en forma consistente con las aspiraciones de la gente, respetando los conocimientos ancestrales y también permitiendo a la comunidad de exigir mejor sus necesidades a las autoridades locales. La adaptación basada en ecosistemas es otro enfoque que parte de manejar a una escala mucho mayor que la adaptación basada en ecosistemas, esa capacidad que tienen los ecosistemas de proveer bienes y servicios que contribuyen a reducir o amortiguar el impacto del cambio climático. Es decir, en muchos países se está viendo como una solución costo efectiva. Yo mencionaba el tema de los manglares. Vietnam está invirtiendo una enorme cantidad de recursos en restaurar manglares en sus zonas costeras, porque se han dado cuenta que es probablemente la mejor forma de protección costera, más que construir muros de retención o tajamares, es restaurar manglares como una estrategia de adaptación basada en ecosistemas. A nivel mundial tenemos un ejemplo, no se ve muy bien, pero aquí vemos algunas de las ciudades más grandes del mundo. Nueva York, Los Ángeles, Mumbai, Karachi, Pakistán, Río de Janeiro, Sao Paulo, todas reciben su agua potable y su captación de agua potable está vinculado con un área protegida, aguas arriba. Es decir, ahí tenemos un vínculo muy claro entre lo que es la conservación de ecosistemas, áreas protegidas, aguas arriba de grandes ciudades que proveen agua potable hoy en día y que de cara al cambio climático van a cumplir una función importantísima para regular esos caudales y proveer esos recursos que sabemos que van a escasear en buena parte del mundo. Algunos ejemplos aquí de la región, en el eje cafetero de Colombia, en el macizo colombiano, tenemos una de las mayores muestras de páramos de la región latinoamericana. 4 grandes ciudades, más de 1,5 millones de personas dependen directamente del agua que provee esos páramos en la parte alta del macizo colombiano. Aquí en Perú, y no voy a entrar en detalles porque entiendo que vamos a tener algunos estudios de casos sobre la reserva Ñor Yaujos Cochas en Perú, que también en las cabeceras del río Cañete protege mucho de la cabecera de la cuenca y provee las comunidades de regantes aguas abajo con el recurso agua. El tema de la adaptación, para ir muy rápidamente, la adaptación basada en ciudades, parte del ordenamiento territorial y urbano, es decir, aquí nuevamente no estamos inventando el agua tibia, hay que partir de lo que ya sabemos hacer. Quizás el mayor reto de adaptación en las ciudades, donde vemos que más y más de los activos del desarrollo expuesto y de las poblaciones vulnerables se encuentra en ciudades cada vez más grandes, que hay una compleja interacción y una dinámica entre la dinámica económica, la concentración de población y cómo balancear las crecientes demandas sociales en cuanto a vivienda digna, servicios públicos, etcétera, con la capacidad de ecosistemas de seguir proveyendo agua potable. Yo creo que el caso de Lima es un caso que todos conocemos y que nos pone en una situación obviamente de cómo planificar las ciudades mejor y cómo manejar a largo plazo esas ciudades que van a ser sin lugar a dudas esos crisoles de riesgo del futuro. Pero a la vez hay ventajas de trabajar en la ciudad porque uno puede con una acción afectar a grandes cantidades de población, hay economías de escala en lo que son obras de mitigación de riesgo y de adaptación. Un ejemplo de esto viene de Cali, Colombia, también sacado del Informe Mundial de Desastres. Un mapeo de la frecuencia de inundaciones en Cali, Colombia, entre 1950 y 2000. Y vemos muy claramente cómo el aumento de los barrios marginales de Cali ha aumentado la vulnerabilidad del riesgo. No es que el río se está metiendo a Cali, es que la ciudad se metió al río, ¿verdad?
y es como darle vuelta a la lógica. Tendemos a decir, el problema es la amenaza del río. No, la ciudad no se planificó y estamos exponiendo cada vez más gente a riesgos innecesarios. Para ir rápidamente, porque ya se me está acabando el tiempo, ¿cuáles son las complementariedades entre esos enfoques? Por ejemplo, entre el enfoque de ecosistema y el enfoque basado en la comunidad. Muchas comunidades vulnerables, comunidades rurales, tienen una dependencia directa con la productividad de ecosistemas y agroecosistemas. Es decir, su degradación los afecta directamente, están en primera fila. El manejo de ecosistema puede proveer bienes y servicios y una serie de medios de subsistencia a muchas de estas comunidades, y hay numerosos ejemplos de manejo comunitarios de recursos naturales que también nos pueden dar pistas y que pueden contribuir a la vez a un manejo de cuenca, a un manejo de paisaje, y ahí hay pistas muy importantes en la región latinoamericana de cómo apoyarse en esas prácticas locales para poder incidir a nivel de cuenca y de paisaje y de poder llevar estas enseñanzas a escala. Otro enfoque tiene que ver de dónde partimos en cuanto al enfoque de derechos. Y quizás la parte más delicada de la adaptación va a ser cómo manejamos, por ejemplo, los derechos del agua de cara al cambio climático. En muchos países, el derecho al agua, es decir, cuando usted tiene una comunidad de regantes, es un derecho adquirido. Y en época de sequía o de reducción absoluta de disponibilidad de agua, ¿cómo se ajustan esos derechos? ¿Qué mecanismos legales y jurídicos existen para ajustar esos derechos? Y ahí tenemos todavía muchísimo trabajo que hacer en cuanto a analizar esas características sociales y económicas que son importantes para la adaptación. La adaptación se puede dividir en suma en enfoque duro, que tiene que ver con infraestructura, busca mitigar los efectos del cambio climático por medio de obras de infraestructura, diques, represas, tajamares, etcétera, sistemas de riego, y enfoques suaves que buscan desarrollar capacidades para manejo de ecosistemas o aprovechar esa capacidad de la infraestructura natural de regular caudales y de proteger la gente, pero ambos requieren de una buena gobernanza y de instituciones robustas, sin lugar a duda. Ambas también trabajan a distintas escalas, y quizás lo más importante es cómo partir de una estrategia nacional y estrategias regionales para bajar al nivel del diagnóstico muy comunitario. Y a veces la coherencia entre esos enfoques todavía nos falta esclarecer, es decir, cómo podemos articular mejor, complementar mejor esos enfoques desde lo local hacia arriba y desde marcos de políticas públicas a nivel nacional. También operan a escalas espaciales distintas, es decir, si bien la adaptación basada en la comunidad opera esencialmente a nivel local y genera, digamos, se me fue a ver. Bueno, voy a seguir hablando. Que mucho de la adaptación basada en comunidades es esencialmente local en naturaleza, requiere escalarse, y muchos de los esfuerzos que estamos haciendo en el marco de proyectos como el PRA es cómo escalar y replicar prácticas locales a escala de paisaje, a escala de cuenca, para incidencia mayor. Los actores también difieren. Entonces, cómo diferentes enfoques hablan con diferentes segmentos de la institucionalidad pública, con diferentes tipos de actores locales, empresarios, organizaciones de productores, organizaciones de regantes, en el caso de adaptación basada en cuencas, etc. Y el tiempo. Y quizás la parte más difícil va a ser cómo conjugar esas escalas de tiempo que nos ponen ante, obviamente, enormes retos, porque restaurar ecosistemas, incorporar la infraestructura natural, lo que es adaptación basada en ecosistemas, lleva tiempo. Muchos de esos procesos de restauración de ecosistemas son enfoques a largo plazo, y muchos de los riesgos son, a nivel de la comunidad, son sentidos a diarios y son apremiantes en ese sentido. ¿Cómo evitar la maladaptación? Yo quisiera aquí introducir un libro muy bueno que leí este año de Mark Pelling sobre adaptación, que plantea un planteamiento que para mí fue revolucionario. Yo tenía años de hablar de resiliencia y que me parecía un concepto muy útil
para decir que la resiliencia es deseable porque es esa característica que tiene una comunidad de sobrellevar choques externos y volver a su estado anterior. Lo que pasa es que es deseable volver al estado anterior. Para muchas comunidades, un desastre es una oportunidad de mejorar condiciones de vida, mejorar oportunidades, mejorar la infraestructura, mejorar la forma de hacer desarrollo. Entonces, en vez de hablar de resiliencia, como en sí, es como pensarlo como una forma también, un trampolín para una transformación del desarrollo y para realmente transitar hacia un desarrollo más incluyente, más resiliente, etcétera, a largo plazo, ¿verdad? Cómo asegurarnos de que las instituciones y las reglas que tenemos se cumplen y que podamos tener también un nuevo modelo político de alguna forma que permite también trabajar desde una legalidad, una revisión de derechos y un cumplimiento sobre todo de derechos en la práctica. Este marco salió del informe que comisionó Interclima. No lo quiero discutir en detalle porque creo que lo vamos a abordar en el resto de la jornada de hoy y mañana, pero que me llama mucho la atención de que sí están identificando factores de vulnerabilidad en el marco de la estrategia nacional. Ese vínculo entre lo macro, es ese marco de política nacional que está forjando Perú con esos diferentes enfoques desde la comunidad, desde el ecosistema, desde la ciudad. Me parece que es un enfoque correcto y que tenemos ahí una oportunidad para complementar estos enfoques en la práctica en cuanto a potenciar el trabajo que estamos haciendo con una gama muy amplia de actores locales que aquí están representados, pero enmarcados en políticas regionales y nacionales que le da también mucho más vigencia a más largo plazo. En el fondo estaríamos hablando de un mosaico adaptativo y quiero insistir de que pueden coexistir múltiples formas de adaptación. No hay una sola forma de adaptarse, no es un dogma la adaptación, no se puede dictar por decreto ejecutivo, sino que puede crearse condiciones para mecanismos de adaptación a nivel local, pero potenciar también mucho de lo que estamos haciendo en temas de desarrollo rural, de manejo de cuencas y de planificación urbana. Pero eso requiere, por un lado, una conducción técnica clara y un liderazgo político y mecanismos de gobernanza que permiten articular lo local a lo regional y lo nacional. También hay que tener cuidado con los efectos de la maladaptación. Es decir, un efecto puede ser, por ejemplo, una política de riego para el Ministerio de Agricultura, pues obviamente deseable para sus constituyentes, pero puede tener un efecto adverso para las comunidades aguas abajo. Es decir, cómo la adaptación de unos puede resultar en los riesgos de otros. Y esa coherencia, si no se atiende, puede generar conflictos sociales, tensiones entre sectores, entre regiones, y hay que efectivamente atender esos temas. Para terminar, porque ya estoy sobre el tiempo, quería leerles muy rápidamente como conclusión una cita de este libro de Mark Pelling que les señalé, que me llamó mucho la atención. El peor riesgo sería que la adaptación sea rehén de una preocupación técnica y que se pierda una oportunidad de repensar las visiones actuales y los modelos insostenibles del desarrollo. En conclusión, creo que si nos sentamos en que la adaptación es una técnica más, vamos a perder una oportunidad única de realmente forjar una senda de transformación del modelo de desarrollo desde las prácticas locales y regionales. Pero para eso se requiere un compromiso político a largo plazo, es decir, sobrevivir el ciclo político de 4 o 5 años del ciclo electoral, mecanismos financieros oportunos y sostenibles, y no solamente a través de la cooperación internacional, sino a través de mecanismos de inversión pública y el SNIP, y la verdad, viendo la presentación ayer del MINAM, me alegra muchísimo ver que Perú está asumiendo la responsabilidad desde su Sistema Nacional de Inversión Pública. Se requiere un enfoque multisectorial y una conducción transversal, es decir, la adaptación no es solamente tiene que ser una preocupación de una subdirección del Ministerio de Ambiente, sino de muchísimos sectores del Ministerio de Agricultura, de Salud, de Educación, de Transporte, etc. Y ojalá una capacidad de convocatoria multiactores de plataformas como esta, de Interclima, que pueda apoyar este esfuerzo. También
se tiene que superar la visión de la adaptación como algo adicional al desarrollo. Hablamos de blindaje o de climate proofing, ¿verdad? Como algo que se agrega, como un barniz que se le pone al desarrollo, pero que seguimos como si nada, digamos, seguimos como business as usual. Mucho de la forma, y yo creo que el viceministro ayer lo señaló muy bien, de que seguimos teniendo, por ejemplo, una agricultura con riego altamente ineficiente, en un país donde sabemos que va a escasear el agua, si hoy en día ya escasea el agua, con el cambio climático aún más, ¿verdad? Pero para lograr esto estamos fortaleciendo el técnico, es decir, estamos dándole herramientas y técnicas que empoderan los técnicos, o realmente estamos empoderando las comunidades vulnerables, las comunidades indígenas, las comunidades campesinas, para actuar sobre su riesgo, reducir su vulnerabilidad y mejorar sus oportunidades. Y para ir terminando, yo plantearía dos sendas que tenemos que reforzar. Uno, más investigación aplicada, tanto en las ciencias duras, pero más que todo en las ciencias sociales. O sea, si bien ha habido algunas investigaciones sobre la capacidad de respuesta del sistema vivo, de ecosistemas al cambio climático, falta mucho más investigación sobre la ecología política del cambio climático, si puedo usar la palabra, en cuanto a cuáles son los arreglos de gobernanza futuro que vamos a necesitar, cómo se van a afectar los derechos al agua, por ejemplo, con el cambio climático, y cómo renegociar esos derechos al agua a futuro, y cuáles son esos umbrales sociales del cambio climático, más allá del cual la capacidad de resiliencia se rompe, es decir, donde tenemos más bien límites, identificar claramente esos límites de la adaptación. Y últimamente, cómo fomentar ese aprendizaje social. Eso puede hacerse por la vía formal, por parte de las universidades públicas, del sistema educativo formal, pero también a través de nuevos sistemas de aprendizaje social que pueden trabajar nuevamente en esa coexistencia de modelo de adaptación, tanto desde lo local hasta lo nacional, y de poder fomentar esa ingenuidad adaptativa, de cómo realmente potenciar esa creatividad que existe en muchas comunidades, en muchas de esas fuerzas vivas de la sociedad, y en ese sentido las redes sociales pueden cumplir un rol crucial, y yo creo que este foro de Interclima es un maravilloso ejemplo de esa gran oportunidad que tenemos de intercambiar conocimiento, de acortar la curva de aprendizaje aquí en Perú. Muchísimas gracias.